So good afternoon. My name is Araceli Tinajero. I am professor of Spanish at the Graduate Center and at the City College of New York. And I'm a fellow here at the Graduate Center at the Bildner Center for Western Hemisphere Studies. I have been a fellow for many, many years, like one of our colleagues that is here from La Guardia Community College, Professor Ana Maria Hernandez. It's a pleasure to see you as always. And I wanted to thank you for being here today. It is my pleasure to have a group of writers here with us. And I would like to thank Professor Mabel Cuesta, who's a Cuban scholar, poet, and fiction writer. She has published many books, but among them are the Lecturas Atentas, una visita desde la ficción y la crítica a 20 narradoras cubanas. Actually, she was physically at the Graduate Center like a week before the center closed back in 2020. And so she was there with other very important critiques. So thank you so much for coming. And she will be the moderator. So I just wanted to thank you for being with us. And on behalf of the Bildner Center, it is a pleasure to have you. We can't wait to be in person at the 365 Fifth Avenue in the nice building of the Graduate Center. And I would like to just take a moment to thank Professor Mauricio Font, the director of the Bildner Center, who, thanks to his vision and persistence, we are all here together today. Thank you. Professor Mabel Cuesta, adelante. Well, thank you to the Bildner Center for this opportunity. I would like to have this conversation with Achi Ovejas, Kiani Antigua, y Oroyan Noel. You know, both in English and Spanish. They are bilingual writers, they are bilingual subjects, and I'm going to introduce them, and then I have prepared a round of questions. And of course, part of the idea of this roundtable is for them to be free to, you know, to expand, to elaborate, you know, ideas in regards of their own work and other Caribbean, US Latinx writers, you know, choosing the language of, you know, they prefer. Achi Ovejas es una periodista, narradora, poeta, traductora y activista cubanoamericana. Su trabajo se enfoca especialmente en temas de identidad nacional y transnacional, y entre sus libros más destacados, también ha publicado extensamente, pero entre sus libros más más celebrados se encuentra The Tower of the Antilles, Days of Awe, We came all the way from Cuba so you can dress like this. Es una colección de cuentos, y su más reciente publicación, que es el libro de poesía bilingüe, Boomerang, Boomerang. Kiani Antigua es una escritora y traductora dominicana. Trabaja esencialmente la ficción, ha publicado 22 libros de literatura infantil, 4 libros de cuentos para adultos, 2 de poesía, 2 antologías, un libro de microficciones, una novela. También ha trabajado extensamente en una revista y ha ganado más de 16 premios literarios. Y finalmente, Urayoan Noel es un escritor puertorriqueño, poeta, performero. Ha publicado 7 libros de poesía y también un estudio muy relevante que se llama Invisible Movement, Nuyorican Poetry from the 60s to Slam. Urayoan enseña en NYU y también enseña en el máster de Stetson, en el MFA de Stetson University. Gracias a los tres por acceder a esta invitación, que bueno, en primer lugar me hiciste tú, Araceli, en nombre del Bildner, y luego les hice yo a ellos. Como decía antes, la manera en que me gustaría pensar esta oportunidad es a través de una serie de preguntas que no son fijas, que por supuesto podemos, digamos, improvisar y cambiar, pero yo traje unas 5 preguntas preparadas, y también me gustaría que la audiencia
pues se sintiera en libertad de hacer también algunas preguntas y que básicamente quieren reflexionar, quieren provocar en torno al tópico de qué es ser un escritor caribeño, latino en Estados Unidos en este momento de la historia. No sé, porque estoy fuera de mi casa y estoy solamente con el teléfono, no sé si ya están los tres, no sé si llegaron Ashi, sí, están, perfecto, pues bienvenidos, porque el teléfono no me deja ver quiénes están y quiénes no. Bienvenidos, Ashi, Kiani y Urayoan. Empiezo con esta pregunta y como digo también al resto de la audiencia, you can always, guys, now I'm talking to the audience, you can always switch to English and ask your questions in English, whatever you feel better. Primera pregunta, ¿dónde comienza, para los tres, y cualquiera de los tres les puede responder, los tres, ¿dónde comienza, en qué zonas, a emerger lo caribeño en sus respectivas obras? ¿Cómo creen, además, que ese elemento de lo insular, específicamente de lo insular, se mezcla o se disipa en el contexto de los Estados Unidos? Yo creo que primero de todo, ser del Caribe es inescapable, ¿no? Como que no es algo que te pones por la mañana y te quitas por la noche, ¿no? Es algo que te persigue, es como una segunda piel y pues yo creo que de esa manera está en todo. Y aún cuando no está, existe como oposición, ¿no? Yo siempre uso, por ejemplo, el ejemplo, cuando yo vivía en Hawái. Estaba en Hawái, en una isla, en un lugar que debía haber tenido muchas cosas en común y donde el hecho de que yo era cubana debía haber tenido alguna relevancia. Sin embargo, nadie en Hawái me conocía, nadie en Hawái le interesaba Cuba, le interesaba el Caribe, era lo último de lo que estaba pensando la gente. Y entonces, como que, y tener una conversación sobre Cuba era o imposible o muy elemental. Sin embargo, a mí el Caribe me perseguía. Yo miraba a la gente que jamás le daban la espalda al mar en Hawái, y yo pensaba, entonces la gente sentada en el malecón de La Habana con la espalda al mar. Yo miraba a los hawaianos, que todo el mundo era como un pez en el agua, y me acordaba de todos esos cubanos que no saben nadar. Yo comía el lechón hawaiano y no tenía opción que compararlo con el lechón de nosotros del Caribe, ¿no? Era una cosa que yo creo que de hecho fue uno de los momentos en el cual el Caribe estuvo más subrayado para mí, ¿no? La ausencia del Caribe en lo externo me lo subrayaba en lo interno. Así que yo no sé, para mí el Caribe es constante. Y lo digo siendo una persona que vive en California y que bien lejos y rodeada por la cultura latina aquí es más bien mexicana y centroamericana. Y las versiones de Cuba son muy 1962 y Fair Play for Cuba y mucho, como sabes, mucha gente en solidaridad con cosas que me ponen a mí un poco nerviosa. En términos de cómo eso viene a jugar un rol, tener en Estados Unidos, primero todo, Estados Unidos es, vamos a decir, una plataforma en la cual ya hay tantas cosas, ¿sabes? Ya hay tantas cosas que hasta cierto modo somos una cosa más, pero hay espacio para nosotros, aunque hay que, ¿sabe? Codear y, ¿sabe? Pisotear para hacerlo un poquitico más cómodo. La posibilidad del espacio existe porque ya hay tantas cosas, ¿no? Ya hay tantas otras culturas en juego, ya hay tantas otras personas, hay tantas voces, hay tantas cosas que están ahí afectando nuestra vida de día a día. Tenemos un diálogo constante con negros americanos, con judíos, con otros latinoamericanos aquí en Estados Unidos, ¿no? Buscando puntos en común y puntos en oposición quizás, o puntos contrarios,
en que de todas maneras podemos tejer un puente, ¿no? Así que para mí son las dos, la pregunta es, la respuesta a la pregunta es más bien, para mí son parte de mi día a día, son cosas de lo que yo jamás me olvido, aunque no lo tenga así súper presente, lo tengo presente, las dos cosas. La parte mía que es caribeña y la parte mía que es caribeña buscando espacio en Estados Unidos. Porque la cuestión no es buscar espacio, yo creo que buscar espacio cómodo y seguro. Muy Oye, bien, guys, give you plenty. Gianni. Yo la verdad, feliz de estar aquí, de compartir contigo, Achi. Joan, no te conocía, pero yo ya somos hermanos y hermanas, olvídate de eso. Mabel, ese indivisible Caribe que existe en mí, muy cercano a lo que dice Achi. Después que vivo en New Hampshire, después que Casey me secuestró de New York y me trajo a vivir aquí en el campo, soy más caribeña que nunca, que lo que nunca fui. Y la verdad es que no tengo una respuesta fija, no tengo una línea que pueda pasar y decir aquí fue, aquí no fue, pero tengo un poema y me gustaría compartirlo con ustedes. Es cortitito, se titula Caribe. Esta mañana perdí la última hoja. Me tomó unos minutos entender lo que había ocurrido. La brisa nórdica, el tronco reseco, las ramas congeladas, el cuerpo tirado en el sofá. Como arce en mí reposan, extinguidas las mieles. ¿Para qué me detengo en conjeturas? Soy un árbol de hojas caducas. I feel you, sister. Joan, cuéntanos de tu caribeñidad nuyorican, porfa. Gracias a todo el mundo, toda la mundo, qué felicidad y qué honor estar con todos ustedes. Bueno, yo voy a empezar con algo azaroso, porque mucha de mi poética que reciente tiene que ver con la improvisación. Y para mi más reciente poemario, Transversal o Transversal, hice un bot de Twitter, ¿verdad? Que básicamente tuitea una vez por día del libro, hasta acabar todos los poemas del libro. Y el fragmentito de hoy resulta que es en inglés y siento que es muy a propósito, aunque el libro es bilingüe, y dice muy brevemente: There are islands and there are mainlands, and of course there are homelands, lost and found in language. Sometimes off course, others in transit, maybe lost to memory and found by chance. Loose change. Y traduzco aquí al garete. Hay islas y hay tierra firme, y claro, también hay patrias y matrias, ganadas y perdidas en el lenguaje. A veces fuera de curso, a veces en tránsito, a veces perdidas y encontradas en la memoria al azar, cambio suelto. Así que par de cosas, me interesa ese tipo de azar, de ganar y perder, ¿verdad? Caribes. Siento que en ese sentido, para mí, hasta la diáspora digital es un Caribe. O sea, para mí el Caribe es insular, pero lo insular también me hace pensar en isolation, ¿verdad? Por esa conexión ínsula, ¿verdad? Y estar insulated, ¿verdad? De otra persona. Y pienso que no solo la isla es el archipiélago, es el mainland también, estando en el Bronx, ¿verdad? Y es también todo tipo de diásporas digitales, Florida para mí, para bien y para mal, el Bronx para bien, todas esas geografías. Y en eso también pienso en lo transversal, que es un término que me interesa mucho, que tomé el ex profe de CUNY, de hecho, Edward Glissant, gran poeta y teórico caribeño, y que piensan un poco en lo transversal como lo no jerárquico, ¿verdad? Las historias del imperio en el Caribe son estas sedimentaciones, ¿verdad? Estas banderas imperiales una encima de la otra.
pues a la hora de la verdad, especially given climate change, ¿verdad? Todos somos como un archipiélago precario que estamos en el mismo bote, pese a todas las diferencias lingüísticas, ideológicas y todo eso. Así que siento que esa transversalidad también tiene que ver con la intimidad entre nuestras lenguas, ¿verdad? Que no son solo las lenguas imperiales, también son los creoles y las lenguas indígenas, tengámoslas o no. Así que habiendo traducido a Winston González, gran poeta guatemalteco garífuna, pienso que también puede ser garífuna, ¿verdad? Porque la costa caribeña de Centroamérica también vale. Y pues un poco les enseño aquí cómo esa transversalidad se refleja en un poema que es puro anagramas de la palabra Caribes en inglés y en español, y pues sea rice abs, ¿verdad? O sea sicaver, o sea escriba, o sea bisecar, todo se traduce en Caribes en todas sus permutaciones, y esa transversalidad que pone al inglés y al español bien cerquita uno del otro hasta que se obnubilan casi uno del otro, esa intimidad bonita, es también la que siento en nuestros Caribes. No siempre entiendo todas las lenguas caribeñas, pero pues no sé, siento ese calor y siento también, lo siento en la diáspora, no hay que saber español, ¿verdad? No hay que estar físicamente en la isla o en el archipiélago, y siento que esa energía que nos conecta es también la energía de echar para adelante y de sobrevivir, pues como digo, creo que la realidad planetaria, ¿verdad? Nos está recaribeñizando, ¿verdad? Cada vez más y más en una forma que es vertiginosa, pero a la vez es bien bonita. Y bueno, era hora, ¿verdad? Era hora de que pensáramos desde nuestro embodied archipelago, si se quiere. Gracias. Muy bien, gracias, Iván. Y luego, al final, ya les adelanto, quiero que hablen un poco de lo que está pasando ahora mismo con sus respectivas obras, ¿verdad? O sea que vamos a tener un momento también para pensar en los últimos libros y en el último trabajo. Definitivamente de esta primera ronda de preguntas y respuestas entiendo que definitivamente no digamos, el Caribe no se disipa, sino que está, es omnipresencia, es fantasma y es también es abrazo, ¿no? Es lo imposible de dar la vuelta. Ahora, pensando ya quizás más, abriendo el diapasón, me gustaría que pensáramos un poco, ya no en lo caribeño, sino específicamente en lo latinex. Y si ustedes abrazan o rechazan, ¿no? Esta idea, si se sienten partes de ese corpus, de ese archivo, en el caso de cada uno de ustedes, y si la respuesta es positiva, me imagino en algunos casos lo será, no quiero adelantar nada, pero si ustedes sienten que son parte, digamos, del nuevo archivo o del gran archivo de escritores latinex, me gustaría, si pueden pensar o muy rápidamente, ¿no? O comentar, ¿cuáles serían marcas distintivas de ese archivo, obsesiones, vicios incluso? El vicio no tiene por qué ser necesariamente negativo, ¿no? Estoy pensando, lo del vicio lo puse con toda intención pensando en algún momento un debate que había en algún foro, da igual cuál, donde había alguien que decía, es que para ser un escritor latinex tienes que decir abuelita en algún momento de tu poema, ¿no? Y entonces ese es un vicio, o sea, ese tirar una palabra en español en medio del texto. ¿Cuáles son las marcas de ese archivo? ¿Son ustedes partes del archivo latinex? ¿Cómo lo ven? Bueno, como profesor de estudios latinos o latinex, pues puedo empezar. Primero que nada, honraría al usar un término como latinex la genealogía de la X, ¿verdad? Como alguien que investiga también redes sociales, ¿verdad? Pues el hecho de que fueron activistas, ¿verdad? Muchos de ellos no binarios y trans, ¿verdad? Que empujaron, queer también, pero que empujaron por esa X y pues que honremos, ¿verdad? Las complejidades de esa identificación, que no lo usemos, no que lo estemos haciendo aquí, pero siento que a veces se usa como un término indiferenciado, como genéricamente inclusivo, y creo que el espíritu de esa X es como marcar toda una serie de violencias y de exclusiones, ¿verdad? Pero eso no le quita que yo entiendo las coaliciones que se han forjado desde
desde lo latino, lo latinex, y que en cierta manera el imperio nos ha obligado, ¿verdad? Siento que había toda una serie de políticas en Estados Unidos que decían, bueno, la gente que habla español o la gente que viene de Latinoamérica son, como decían, alien races, mongrel races, lo que decían, ¿verdad? Y hay toda una serie de políticas y de decisiones jurídicas que han afectado a diversas comunidades y que se basan en una visión racializada, ¿verdad? De comunidades con ascendencia latinoamericana y que muchos grupos, pienso en los Young Lords, que no solo eran puertorriqueños, que tenían gente de muchos lugares en Latinoamérica, se movilizaron desde esa conciencia también de todas esas historias imperiales y también de tu unidad de ser solidario, ¿verdad? Con movimientos sociales en Latinoamérica y en el tercer mundo. Y pues yo sé que lo de la latinidad es complicado, sé que obviamente hay una cuestión de marketing, sé que hay gente que lo critica porque reproduce la ciudad letrada y el mestizaje y todo eso, pero siento que es importante tomar en serio, ¿verdad? Ese tipo de movimientos sociales, historias de lucha, historias de activismo. Pienso en Chicago, ¿verdad? Y al sistema en Chicago no le importaba que los mexicanos y los boricuas no fueran lo mismo, ¿verdad? Sufrían de las mismas, muchas de las mismas opresiones y por eso, ¿verdad? Pues según Félix Padilla en ese libro clásico, Latino Ethnic Consciousness, dicen, tenemos que apelar a un latinismo, ¿verdad? Aunque sea como una estrategia de echar para adelante, ¿verdad? Así que yo creo que esa, como un poco también como persona queer, pienso lo mismo, el término queer se ha vuelto tan genérico y qué quiere decir y qué tipo de identidades más concretas borra, pero creo que igual son términos inclusivos que tienen sus limitaciones, pero que nos permiten crear coaliciones y hay un valor en eso, ¿verdad? Y tienen ya una historia crítica, hay una historia epistemológica, hay una historia de organization and organizing and activism on the ground. Y pues quiero retomar eso. Aparte, estamos celebrando como 50 años de estudios latinos que vienen de estudios puertorriqueños, de estudios chicanos, que sí son las historias de nuestras comunidades. Y pues sí, latino es el término que le pusimos, ¿verdad? Para crear puentes, pues trabajemos con eso, pero no borremos las historias de lucha que vienen de nuestros barrios y nuestras comunidades. Efectivamente, Ura Joan, estoy de acuerdísimo contigo. Si esta X, si esta etiqueta que se nos ha plantado en contraposición con lo hispano, es lo que a donde hemos llegado a partir de la lucha, a partir de la inclusión, a partir de buscar simplemente tratar de responder preguntas, pues sí, yo también lo apoyo. Creo que era necesario, creo que hay un descontento con que si se usa Latinx en español, se está cogiendo del inglés y no sé qué, eso es toda una conversación, pero yo lo que veo e insisto en usar la X, en usar la E, cuando en mis medios sociales, en mis redes sociales, porque así moleste, así agrade, así me borren, pero por lo menos pongo a la gente a pensar, ¿por qué esta loca está haciendo esto? ¿Verdad? Si no están, si no lo comprenden como lo comprendo yo, si no entienden de dónde viene el movimiento y la necesidad, pues por lo menos que empiecen por ahí. Yo, Ana María, la profesora Ana María Hernández puso una pregunta en el chat que era básicamente lo que ella estaba pensando. Y es que yo, al nacer en República Dominicana y venir aquí ya a los 17 años, para mí era muy simple y estaba muy clara la cosa. Yo era dominicana, yo soy dominicana, pero al trabajar desde que llevo ya 7, 8 años trabajando en Dartmouth y la relación que tengo con mis estudiantes que son nacidos aquí, pero que se consideran Latinx, otros se consideran hispanos, hispanas, hispanes, todo junto, no importa, pero saben que no son 100% gringos. Entiendo por dónde vienen y entiendo la necesidad de identificarse, de sentirse que pertenecen. Entonces, como por solidaridad, palabra que detesto porque usualmente significa que es obligada la cosa y no es obligada la cosa, pero por solidaridad, el lado bueno de la solidaridad, me identifico, soy dominicana, soy latina, soy latinx y estoy aquí para seguir evolucionando con mis
con mis chicos, con mis chicas y con mis chicas. ¿Y eso tiene marcas en tu obra? ¿Sientes que ya tú estás produciendo desde ahí? Bueno, tengo abuelitas en mis libros infantiles, sí, sí, de eso se trata. Hay abuelitas en mis libros infantiles, ¿cierto? Sí, como dijo H al principio, esta soy yo. Cuando una persona escribe, cuando una persona crea cualquier tipo de arte, tiene que coger de sí, tiene que tomar de sí, por más que sea cuestión de creatividad, de imaginación, como quieran llamarlo, tienes que tomar de sí. Entonces, obligatoriamente, aunque no haya una intención al momento escritural, sí sale toda esa maleabilidad que soy yo y todos esos yo que soy yo. Minority opinion. Yo me crié, bueno, no me crié en Indiana, pero pasé casi la mayor parte de mi vida en Chicago, que es un lugar muy interesante en términos de las identidades latinas, porque por mucho tiempo era la única ciudad en todo el país que no estaba representado mayormente por un grupo, sino, o sea, en Nueva York eran los puertorriqueños, ahora yo creo que son más bien los dominicanos, Los Ángeles eran los mexicanos y Miami, por supuesto, los cubanos. Ahora es más complicado también Miami, pero en Chicago había como un tercio que era mexicano y como un tercio que era puertorriqueño, y entonces el otro tercio era una mezcla ahí como mitad cubano y mitad centroamericano y todo lo demás que había. Y entonces había que poder dialogar a través de todas esas cosas, para lograr, de todas esas fronteras, ¿no? Para poder llegar a algo que era latinoamericano. Y la razón por la cual teníamos que hacer eso era porque el mundo externo, los gringos, Yuma, nos veían a todos como iguales. Y entonces, y nos trataban como iguales. Y en muchos casos nos trataban con desventajas, ¿no? Entonces, para poder ganar territorio, teníamos que unirnos, a pesar de que muchas veces las cuestiones no siempre afectaban a todo el mundo igualmente, ¿no? Cuando se hablaba de migración, por ejemplo, a los puertorriqueños eso no lo afectaba en absoluto, a los cubanos eso no lo afectaba en absoluto, pero a los centroamericanos y a los mexicanos sí los afectaba. Y de hecho, a nosotras como personas nos afectaba porque algunas veces, aunque fueras puertorriqueño, fueras cubano, o fueras ciudadano de cualquier país latinoamericano, pero ciudadano americano ya, de todas maneras, la fuerza de la cuestión antimigrante te afectaba en el sentido que la gente asumía que no eras documentado, que no podías ser residente o algo así, entonces te trataban de cierta manera. Entonces, en ese sentido se buscaba una manera de como que unirse. Mis obras siempre han incluido esta variedad de personas, porque casi todas mis obras toman lugar en Chicago. Y en Chicago es imposible, ¿sabes?, vivir en un mundo que es solamente cubano, por ejemplo, como se puede hacer fácilmente en Miami. Es imposible vivir en un mundo que es puramente caribeño, como puedes hacer en Nueva York si quieres, o mexicano, como se puede hacer en Los Ángeles. En Chicago siempre te atravesabas con alguien de otra región, ¿no? Y los lugares se convertían son multiculturales en una manera muy rara, ¿no? Como que ibas a un restaurante en la comunidad puertorriqueña y te ponían tortilla chips en las cesticas. El menú era puertorriqueño, pero te ponían las tortilla chips de todos modos. Y guacamole, y guacamole. Exacto. Y tú sabes, cuando ibas a un baile, no a un concierto con un artista específico, sino a un baile, igualmente te ponían salsa, que te ponían banda, ¿no? Porque era lo que era popular en el momento. Así que era un lugar que ya venía mezclado. Entonces, en la obra mía siempre hay toda esta interacción, porque ese era el paisaje en el cual yo estaba dibujando, ¿no?
Pero la pura verdad es que aún dentro de todo eso, yo creo que nosotros principalmente nos identificamos de donde venimos, de donde tenemos nuestra herencia de familia. O sea, yo jamás en la vida me he identificado ante ningún grupo como latinoamericana. Siempre soy cubana. Y siempre soy cubana porque la especificidad de ser cubana es lo que me hace a mí. Latinoamericano es algo un poco amorfo, ¿no? Es político. Y es político en un espacio un poco abstracto. ¿Qué quiere decir eso? Que somos del sur de la frontera de Estados Unidos, that's big territory. Y en realidad incluye tanto que es casi imposible determinar qué es eso. O sea, yo me di cuenta de la gran variedad de lo que somos nosotros y de las influencias nuestras cuando se me ocurrió un proyecto personal en casa que mi compañera estaba trabajando fuera y yo estaba en casa todo el día y me puse a hacer Foods of the Western Hemisphere. Y me di cuenta que todo el mundo come completamente diferente. Las comidas eran tan raras, en algunos casos para mí, ¿no? Y me di cuenta que es que las historias coloniales también son muy diferentes, aunque todo el mundo cree, no, los españoles, pero not so. En realidad es una gran mezcla y los indígenas son diferentes de región a región, no todos los indígenas son iguales, y los africanos que vinieron de diferentes regiones de África y todo eso complica la situación. Así que para mí es importante decir quién yo soy. Entonces como subcategoría soy latiné. El ex no me acaba de convencer y lo digo muy honestamente. No me acaba de convencer por varias razones. Una, porque no se puede pronunciar en español. Y eso es importantísimo. Si tú quieres hacer solidaridad con alguien, tú no puedes imponer. Tienes que buscar una manera de llegar a ellos y que ellos puedan venir a ti. La X es imposible. No hay manera de llegar a la X en español. Segundo, el Latinx se hace aquí en Estados Unidos. Y yo lo pienso mucho como el término America que usan los americanos, que we're all Americans, are you coming to America? You know? Y se convierte en un término particular que no respeta al resto de América. Y ese Latinx me parece igual, como que no para mí tiene un tin de falta de respeto. Yo veo que ya está cambiando aún en inglés. Esta mañana recibí un anuncio de una actividad que está haciendo Tania Saracho, la directora de Vida y de varias otras cosas en la televisión, y decía latiné. Me di cuenta que remezcla, ya usa latiné comúnmente, casi igual que Latinx. Parece que la política editorial es que cada editor use lo que le dé la gana. Yo creo que Latinx es transient. Yo creo que en 10, 20 años Latinx no va a existir. Y que va a ser un término que pasó de moda. Su propósito, la intención con Latinx original, que era borrar el género, me parece muy honorable, muy noble. Pero creo que allá hemos buscado y encontrado otras maneras de hacer eso, que también incluye a otra gente. Déjame añadir algo a Achi. El otro día la profesora de mi hija le escribió y le dice, boys and girls. Y yo me puse a pensar en español, ¿no? Y yo dije, wow, ¿cuánto trabajo ha dado para que digan niñas y niños? O sea, niños, 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 niños y punto. Y tú no puedes decir otra cosa porque niños y punto. Y hice un comentario similar. Entonces una amiga de Inglaterra dice, no, pero que eso de girls and boys también es, o sea, le buscó todo lo que no, qué barbaridad, porque qué tal los que no se identifican con esos dos géneros. Y yo, bueno, en español ahora mismo yo cojo lo que venga. Yo cojo lo que venga. Le quieren meter la arroba, la X, la E, con tal que claro, sea yo algo, acepto lo que sea. Yo acepto lo que sea. Yo lo cojo. Sí. Yo acepto lo que sea y si me lo escriben con la arroba, yo, ¿sabes? Sigo para adelante. Pero creo que en realidad cuando when we standardize it, yo creo que va a caer en la E o algo parecido, ¿no? Que va a ser algo que se puede usar igual en The Bronx, que en Chicago, que en Buenos Aires, que en La Habana, que en San Juan, you know? En términos de eso de boys and girls, me sorprende.
la escuela a la que mi hijo fue de preschool, el primer cartel que tú veías cuando tú entrabas decía, all genders welcome here. Y ellos decían, y en lugar de decir boys and girls, siempre decían children. Y habían completamente cambiado el lenguaje que usaban en la escuela para poder ser inclusivo, porque resulta que en la escuela de mi hijo, cuando mi hijo tenía preschool, había un muchachito transgénero en el 3er grado, porque ya el mundo es muy diferente. Y entonces hay que adaptarse a todas esas cosas, ¿no? Así que I think it just depends. You know, a la escuela que va mi otro hijo, que ahora tiene 4 años, es tan groovy como la otra, pero no tienen al niño de 3er grado transgénero para enfatizar y subrayar el tema del género y hacer a todo el mundo pensarlo de una manera tan inmediata y tan urgente. Pero ahora cada vez más veo en las cartas que dicen they en vez de she, he or he, y como parten esa she siempre que me irrita tanto, pero sí, definitivamente vamos caminandito, ¿no? Caminandito. También yo creo que también hay que pensar las cosas en el momento. Te voy a dar 2 ejemplos, ¿no? Mi girlfriend trabaja para la compañía Shutterfly. Y en junio del año pasado, de este año, hicieron, ¿sabes? En la compañía hicieron un Pride Trivia Game, ¿no? Así que unas preguntas, tú ganabas premios, tenías las preguntas. Bien, como yo soy fanática de historia, entonces ella dijo, no, vamos a ganar esto lo vamos a ganar. Y nos metimos a hacer el juego. Y yo descubrí una cosa muy interesante en ese juego. Y es que 1/3 de las preguntas tenían que ver con hombres gay y asuntos alrededor de hombres gay. 1/3 de esas preguntas tenían que ver con aliados de los gays. Y 1/3 de esas preguntas tenían que ver con gente transgénero y la historia de los transgéneros. Y no había una sola pregunta que tenía que ver con las lesbianas. Y como las lesbianas siempre se han estado fajando y batallando para tener un poquitico de espacio, ¿sabes? Un mínimo así, un little tiny square foot. Eso para mí fue fuertísimo. Fue súper, súper, súper fuerte. Lo otro que descubrí fue cuando estaba escribiendo el libro que salió hace como un mes, que es Boomerang. La idea del libro era hacerlo bilingüe, inglés-español, y que los 2 idiomas fueran gender free, ¿no? Que todo el texto como que creara la posibilidad de un mundo sin género. De hecho, ¿sabe? Fue un gran experimento con el español. Mabel fue parte del grupo de personas que me asesoraron y que me ayudaron con esto. Pero uno de los grandes descubrimientos de hacer ese libro fue que en muchos casos el género es inevitable. Yo escribí un poema sobre Ana Mendieta, por ejemplo. Y el problema con hacer a Ana Mendieta neutral es que la vida de Ana Mendieta se define por lo que ella sufrió como mujer. Ella era una mujer radical, súper original, en un mundo de arte que era súper masculino, que le tenía unos celos bárbaros y que la resentía por ser mujer. Entonces, si tú eliminas el género en el cuento de Ana Mendieta, entonces borras a Ana Mendieta. De hecho, yo argumentaría que Ana Mendieta murió de la manera que murió por ser mujer. Cuando yo escribí sobre, que fue una mención en realidad de Hemingway, dejar a Hemingway neutro era como que decir, te perdonamos, papi, porque ese tipo es el monumento a la masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, ignorar eso es ignorar el verdadero legado de este escritor. Y para estar claro, a mí me encanta Hemingway como escritor. Yo no vengo a esto como una crítica, sino diciendo, si existe un mundo sin género, todavía no estamos en él. ¿Sabes? Y nuestras vidas todavía están súper afectadas por nuestro género. O sea, yo veo la manera en la que mi hijo, que solamente tiene 9 años, camina de noche como si fuera dueño de la noche. Y yo voy atrás de él muriéndome de miedo. ¿Sabes? Porque yo no sé qué va a salir entre los carros parqueados, atrás del árbol, ¿sabes? Y
mi actitud es completamente diferente a él. Él va como si nada, rubiecito, con sus ojos verdes, Mr. I own the world, I'm a white cis dude, por lo groovy que sea, ¿sabes? Él vive en un mundo que todavía el hecho that he's male affects who he is in the world in the same way que el hecho de que yo soy female afecta the way I am in the world. Bueno, se han ido mezclando algunas de las ideas que quería seguir proponiendo, pero me gustaría, ya que ahondamos en todo el asunto de los Latinx, dar la vuelta de tuerca, si se quiere, y pensar entonces cómo se sienten ustedes, en el caso de Achi y Urayoan, que son bilingües, escriben en ambos idiomas, y si entiendo bien, Kiani, tú escribes más en español que en inglés, pero la pregunta para los tres es, eran dos, pero la convierto en una. ¿Sienten ustedes que hay un archivo de legitimidad? No, el archivo existe, esa pregunta no la tengo que hacer porque los cuatro sabemos que existe el archivo de escritores en español en Estados Unidos. Ahora, ¿creen que ese archivo de personas que solo escriben en español o personas bilingües, o sea, escritores bilingües en Estados Unidos, ahora concretamente en Estados Unidos, creen que tiene posibilidades de éxito? Escritores que solo escriban en español o que sean bilingües, ese archivo se va a leer, se lee ya como legítimo, como posible, como atendible. ¿Cómo lo perciben ustedes como autores? O sea, como académicos todos tenemos una opinión y formamos parte, ¿verdad?, del ejercicio de incluir o no incluir ciertos autores en nuestras listas. Ahora, como autores, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Está bien escribir solo en español? ¿Está bien escribir de manera bilingüe? ¿Todo bien? ¿Te atienden las grandes editoriales? ¿Te atiende el Canon? ¿Te atienden las universidades? Todas las respuestas son buenas. Quiero saber cómo lo sienten ustedes. Dame un segundo, déjame prender un velón allí para poder responderte eso. Ok, dale. ¿Cómo lo ves? Ajá. Poner brevemente, o sea, también preguntarnos qué inglés y qué español, ¿verdad? Porque siento que es obvio que hay toda una literatura de nuestras comunidades, ¿verdad? Aquí está en español, que no tiene el mismo caché o la misma salida, ¿verdad? Que no es legible dentro de la ciudad literaria latinoamericana, pero por su, ¿verdad? Por su foreignness, ¿verdad? En el espacio gringo, pues pasa desapercibida. O sea, siempre que pienso en Manuel Ramos Otero, ¿verdad? ¿Dónde debería estar Ramos Otero, ¿verdad? Para lo que significa para nosotros y qué pasa si hubiera escrito en inglés mayormente. Pero también creo que hay distintos ingleses y españoles, o sea, y también depende qué es escribir en los dos. Si Juan Felipe Herrera escribe en los dos, pues escribe mayormente en inglés, pues sí, ¿verdad? O Raquel Sala Rivera, o sea que hay también una pregunta sobre qué quiere decir inglés y español y la relación entre inglés y español hegemónico y los vernáculos de nuestras comunidades, ¿verdad? Y que no solo es el problema de escribir en inglés y español, sino, qué sé yo, Josefina Báez en qué escribe, ¿verdad? Contando un ejemplo de alguien que complica la categoría, ¿verdad? Y llegar a los textos de Josefina, para mí como caribeño, ¿verdad? A veces leyendo Levente decía, diache, ¿qué rayos quiere decir esto? No entiendo nada, pero qué lindo a la vez, ¿verdad? Y un poco su importancia por la audacia de atreverse a eso. Así que creo que hay un desfase más amplio entre los lenguajes que hablamos y los lenguajes institucionales de lo literario, ¿verdad? Y en eso, Achi, shout out to all the radical lesbian, women of color, feminists, who were all about, and lesbian con L mayúscula, right? Who were all about writing our situatedness, escribirles de nuestros cuerpos y de los lenguajes de nuestra cotidianidad. Así que yo lo pondría en esos términos, que creo que es que de seguro se paga un precio, ¿verdad? Por escribir en español en muchos casos, pero que depende, porque no nombraremos nombres, pero hay novelistas de la ciudad letrada latinoamericana radicados en Nueva York que les va súper bien por acá, ¿verdad? Y que ocupan ese espacio, ¿verdad? De como intelectuales públicos en el modelo latinoamericano y que no son exactamente la gente en que yo estoy pensando. Y pues escriben para otro mercado, de otro español, que no necesariamente es un español racializado y classed, ¿verdad? Que usa alguien como Josefina en su texto. Así que sí, creo que se paga un precio, pero que la pregunta de qué es inglés y qué es español y qué es un lenguaje vernáculo y qué es un lenguaje también
para el mercado es importante porque el inglés y el español también son lenguas imperiales los dos. Así que cómo pensar en modalidades del inglés y el español que politicen, ¿verdad? Eso que Glissant llamaba lenguas vehiculares, ¿verdad? El inglés y el español son lenguas vehiculares del imperio porque viajan de lo más bien. Viajaron por todo el mundo con la conquista, pero no son lo mismo en todos los lugares en que se centraron, y pues tienen distintas marcas, distintos registros, distintos contextos raciales, y pues no sé, ahí creo que es más complicada la pregunta, porque creo que en ambos casos el inglés y el español jalan hacia su propia hegemonía y su propia ciudad letrada y sus propias élites. Estoy contigo, perdón por interrumpir, estoy contigo, pero quizá aterrizando mejor la pregunta. ¿Cuánto te importa a ti, verdad, como escritor bilingüe, elegir estas lenguas, mezclarlas? ¿Cuánto estás pensando en lo que va a pasar después con tus textos? ¿Cuánto te importa? ¿Nada? ¿Todo? Pues rápido, creo que depende, o sea, creo que para mí pensarme como boricua, como puertorriqueño en un sentido amplio, fue parte crucial de eso, ¿verdad? Y sentido que estoy en comunidades de la diáspora, pero estoy en conversación con gente en Puerto Rico y no quiero elegir, y pues voy a buscar una manera de escribir desde y para ambas, pero sin tener la ilusión de que son lo mismo o de que no hay cosas que se pierden en la traducción. Así que mi estrategia como escritor, pero también como traductor, es centrar las diferencias, ¿verdad? Y lo hago traduciendo a Winston, no sabiendo garífuna y no siendo Winston González y no siendo guatemalteco ni centroamericano, ¿verdad? Es precisamente porque no es lo mismo, pues un poco honrar esas diferencias. Así que cuando me autotraduzco, pues estoy claro de que lo que resulta no es lo mismo, ¿verdad? Que la versión en inglés. Y pienso en ese sentido en la no equivalencia entre esas dos lenguas como un problema político, ¿verdad? Pero también como una manera de decir, pues no, quiero buscar la manera de que conversemos desde nuestras diferencias. Es una pregunta que he considerado mucho justamente porque escribo en español. Yo estoy clara con que aquí en Estados Unidos, sí, aunque las dos sean lenguas imperiales, aquí manda el inglés y aquí se valida el trabajo de los escritores a través del inglés. Y lo vi en mi caso, que mis textos para adultos están en español, pero aquí se me abrió una puerta en Estados Unidos para expandirme a través de los libros infantiles que son bilingües, inglés y español. O sea, todavía aquí, aquí esperan, por ejemplo, según puedo mencionar en el mundo dominicano está Juno Díaz, Achi ahí está, que lo conoce mejor que yo. Está Juno Díaz, está Angie Cruz, está Elizabeth Acevedo, está todas estos escritores que escriben en inglés, Julia Álvarez, y entonces se le traduce al español. Sin embargo, hay un montón, no tengo manos para contar ni dedos para contar cuántos escritores como Ura Joan acaba de mencionar a Josefina Báez como un ejemplo nomás, que escribe en español y que no tienen, escribe en español desde los Estados Unidos y que no tienen la aceptación ni las casas editoriales se interesan por nuestro trabajo. Si vives fuera, si vives en Puerto Rico, si vives en Cuba, hay quizás más ayuda porque no sé por qué se entiende quizás, como dijiste, Ura Joan, que el español quizás es más puro, que va a tener más venta. Yo no sé cuál es la idea de mercadotecnia para eso, pero publicar aquí en español, tú lo haces con toda tu fe y bendición de que me voy a lanzar, pero de que probablemente no va a llegar. El mercado aquí te abre las puertas si es en inglés. Y te abre las puertas, y esto lo he venido hablando ya creo que todo el fin de semana y toda la semana, si tienes un agente también. Esa es otra situación que
que es el mundo de anglo, que necesitas una representante para que te abra las puertas aquí, y que por lo general van a empezar por el inglés y luego entonces van a irse al español, pero Achi quizá tiene otra perspectiva de ese mundo. No, yo creo que ¿sabes? Lo que estás diciendo es verdad, que aquí lo que reina es inglés, y generalmente dentro del mercado inglés hay, ¿sabes? Diferentes, vamos a decir, niveles, ¿no? Y los que llegan más allá siempre tienen agentes, y generalmente no solo agentes, sino agentes que tienen ciertos contactos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la pregunta se puede hacer de otra manera, que es ¿qué pasa cuando uno no escribe en inglés? ¿Sabes? No es cuestión de escribir en español, es cuestión de escribir no en inglés, porque si tú escribes en francés o escribes en árabe en Estados Unidos, estás en la misma situación que si escribes en inglés, ¿no? Y la pura verdad es que el mercado norteamericano tiene uno de los porcentajes más bajos de traducción en el mundo entero. Eran 3%, y después de Amazon Crossing ha crecido a 5%. Por eso cuando uno lo compara con traducciones en países como Francia o España, o aún en países en Latinoamérica donde tienen menos presupuesto para este tipo de cosas, los porcentajes son mucho más altos. Eso, ¿sabe? Uno puede verlo como, bueno, pero es que hay tantos escritores en Estados Unidos ya, ¿no? Y hay tantos lectores, etcétera, que, ¿sabe? Llegar a buscar de otros mercados es una cuestión secundaria. O también lo puede ver como una especie de xenofobia, o también lo puede ver como una cuestión económica, que es lo que es en muchos casos. La razón por la cual ha crecido, ¿no? Y yo entiendo que Amazon es el imperio maligno, ¿ok? Pero cuando viene a traducciones, en realidad le ha hecho la vida mucho mejor a mucha gente. Porque antes de Amazon Crossing, que es una división completamente independiente de Amazon, que es el único departamento de Amazon que lo llevan mujeres, 70% del cuerpo editorial son mujeres. Antes los traductores no podían vivir de la traducción porque pagaban tan poquito, y no le daban crédito a los traductores. Miras muchos libros de antes, ¿sabes? En los últimos 10, 15 años y aún más allá. Ay, Achi, ese tema tenemos que hablar. Otra mesa, otra hora para los créditos de los traductores, por favor. ¿Qué pleito? Y ese pago también. ¿Qué pleito? ¿Qué es esto? Horrible, es horrible. Y no pagan, y en muchos casos no pagan derechos de autor. Amazon entró y dijo, esto es lo que le vamos a pagar, y les vamos a dar 1, 2, 3% de los derechos de autor. Y eso cambió el mercado por completo. Yo tengo como 30 libros en traducción que yo he hecho, y yo no puedo vivir de esos libros aún. Pero eso está cambiando un poco, pero una compañía solamente no va a cambiar el mundo, ¿no? Ellos sí han afectado el pago de otras compañías. Ahora Simon & Schuster paga mejor. Ahora, tú sabes, cuando se habla de traducir, uno dice derechos de autor y no te cuelgan, pero la situación todavía para los traductores es horrible. No te cuelgan, pero no te vuelven a responder el correo, como me ha pasado a mí. A mí lo dejaron ahí, ahí. También pasa, claro. Y lo otro es que generalmente el editor o la editora con quien tú estás trabajando como traductora no habla el idioma que tú estás traduciendo. Así que estás, ¿sabes? Por tu propia cuenta, en una balsita así, en un mar bastante tempestuoso, y si eres bueno o malo como traductor se descubre post publicación, porque en el proceso de la traducción no hay nadie ahí que puede evaluar lo que se está haciendo como proyecto. Y esto lo sé yo no solamente por mi propia experiencia, sino porque conozco a tantos traductores
y porque por un par de años llevé el programa, el MFA en traducción en Mills College, y lo que descubrimos constantemente es que las divisiones de traducción en estas casas editoriales gigantescas la llevaban gente que era monolingüe y no tenían idea de lo que estaban haciendo. Entonces también hay el problema de que lo que era editar en inglés también ha cambiado dramáticamente. Un ejemplo, el libro de Juno, Oscar Wilde, cuando yo lo recibí en inglés, él hacía una referencia a Goa en la India como una isla. Ok, eso es un error, porque es una ciudad, no es una isla. Es una ciudad en la costa, pero no es una isla. Nadie en Random House se le ocurrió chequear eso. Yo fui quien lo vi, lo edité, y entonces en la segunda edición se hizo la corrección. Pero hubieron errores así fenomenales, constantemente. ¿Sabe? Yo no lo culpo a él, yo culpo al cuerpo editorial de Random House. ¿Dónde diablos estaban? Ese es su trabajo. ¿No? Quizás mi problema también es porque vengo de un background de periodismo, donde uno está acostumbrado a que te lleven bastante rígido cuando viene la cuestión tener las cosas correctamente, hacer tu research y todo lo demás. Pero los editores se supone que están ahí como red de seguridad. Pero Achi, también se da, y es el caso que he enfrentado, que simplemente no tienen idea. Tú le presentas un texto en inglés con muchísimas referencias culturales hispanas, latinas, de tu país, caribeñas, y ellos simplemente te dan, bueno, pues está bien. Y de repente cuando tú como traductora o como traductor te enfrentas a esto y dices, espérate, pero es que no es así la cosa. Entonces se le va, como tú dices, si solamente hablan un idioma, si son monolingües, esas referencias culturales se le van, pero porque se le van. Y termina el texto, imagínate, como acabas de mencionar. También es un problema. Yo quiero ahí, bueno, hacer eco de lo que ambas han dicho y también agradecer, Achi, toda esa labor fundamental que has hecho como traductora por tanto tiempo. Gracias. Tener a Rita Indiana, bueno, 20,000 gente, ¿verdad? Tenerla para hacer otro tipo de conversaciones. Como traductor, ni me imagino, ¿verdad? Lo que ha sido eso. Y eres una pionera en tantos otros sentidos, pero en eso también. Así que major respect always. Pero quería añadir un poco el problema también desde la poesía. Bueno, sabemos que ya no hay mercado y no hay agente, ¿verdad? Así que, y es común, ¿verdad? Que se asuma todo eso como parte de una economía base voluntaria, ¿verdad? Y veo eso mucho reproducido en los espacios como de traducción de poesía, ¿verdad? Que me parece espeluznante que son mucho más blancos incluso que el mundo literario normal o que la academia normal, que me parecía imposible. No pensé que podía existir algo mucho más blanco de lo que ya hay, y blanco, o sea, blanco gringo, pero blanco latino también, y mayormente blanco gringo. Y pues nada, en ese sentido quiero también un poco honrar la labor más activista, ¿verdad? De gente que está haciendo trabajo en poesía fuera de estas grandes casas editoriales, porque no hay salida ni para la poesía, ¿verdad?, canónica gringa en esos espacios cada vez más. Y bueno, como eso estoy formando parte ahora del nuevo proyecto de la literatura puertorriqueña que coordina Raquel Sada Rivera con un colectivo, y es un archivo digital tratando de crear esos puentes, así que entre el archipiélago y la diáspora, y pues pongo eso, y no es una solución, ¿verdad?, estructural. Somos un equipo de traductores tratando de organizar como una visión translocal, ¿verdad? Y desde una visión de ayuda mutua también, de darnos esos espacios, infraestructuras que no van a crear por nosotros, y también un poco abrir la pregunta. Yo no tengo insights que dar, pero me choca como esta invisibilidad es particularmente aguda para nuestras comunidades caribeñas. O sea, pienso que esas estadísticas de que los libros traducidos a Estados Unidos, se me olvida el survey, Achi, pero que la mayoría son de Europa. Si es los poquitos que son de Latinoamérica,
son de 4 países, ¿verdad? Argentina, México, Brasil, y sabemos quién en Brasil. No es la comunidad afro-brasileña, ¿verdad? No es la comunidad LGBTQ, ¿verdad? Y Chile, pues por los poetas y por el prestigio que tiene. Pero qué irónico, ¿verdad? Que Nueva York sea el centro del publishing global todavía. Eso es más complicado ahora por la descentralización global de todo, pero que precisamente sean nuestras comunidades las más invisibilizadas, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Bueno, no las más, los africanos de hecho estaban peores en ese survey que los latinos. Bueno, lo digo desde Latinoamérica, o sea, creo que es interesante, ¿verdad? Que otros países en Latinoamérica, y eso se explica porque tienen, ¿verdad? En muchos casos, becas y fondos del Estado, y todo ese de recursos y de apoyo a la literatura que no siempre hay en el Caribe por muchas razones, pero que me parece... De hecho, esos países que tú acabas de mencionar, los 4 tienen fondos gubernamentales para traducción. Eso es a lo que quería llegar, un poco en... Los 4. Sí, un poco llegar a eso, ¿verdad? Que la solución creo que tiene que ser en pensar cómo combatir esa desigualdad estructural, ¿verdad? Tal vez pensar algo colaborativo, ¿no? De ayuda mutua, como put our money, put our resources where our caribeño mouths are, ¿verdad? Y pensar en obligar a esta gente a que haga espacio para quienes somos sus vecinos ¿verdad? Y que es Nueva York sin nuestras comunidades caribeñas, ¿verdad? Del Caribe hispano en particular. Así que no sé, me parece bien extraño que una ciudad que sea, qué sé yo, 35%, 30%, no sé, por lo menos 25% del Caribe hispano, ¿verdad? Pues no tenga más acceso a toda esta infraestructura editorial y a la traducción. Yeah. Una cosa que sí quería decir es que a pesar de todos los problemas que hay en poesía, la poesía en este momento está pasando por un tremendo apogeo. CNN tuvo un artículo muy interesante esta semana, de hecho, sobre cómo está creciendo la poesía en Estados Unidos, pero curiosamente los líderes de ese movimiento son los afroamericanos y de hecho los lectores que están leyendo poesía en grandes números, los nuevos lectores son afroamericanos. Y eso está cambiando mucho cómo, ¿sabe? Cómo la gente se acerca a la cuestión de publicar poesía. Y me parece curioso e interesante y que también ahí hay posibilidades para nosotros, que siempre hemos tenido cierta relación con las comunidades afroamericanas, especialmente la gente del Caribe, ¿no? Porque hay tanto ahí overlapping. Pero sí me parece que eso es importante anotarlo, que no es que la poesía está sufriendo en general, sino que sí, la poesía tiene un público limitado. Mi papá siempre decía, poetry is just one letter away from poverty. Pero que dentro de ese público limitado también hay espacios que crecen y espacios que se disminuyen. Sí. No, totalmente de acuerdo. Yo diría que hay un factor, hay muchos factores, ¿verdad? Pero un factor fue la contribución de organizaciones como Cave Canem, ¿verdad? Que hicieron mucho. Los slams, los National Slams también han sido también, sí. Súper importante porque la mayoría de la gente no va a Cape Canem ni va a Bona ni nada de eso, pero sí van al café local donde oyen el slam. Claro. El spoken word, sí. Claro, pero como sí. sabes, yo escribí un libro sobre la poesía newyorkana y creo que lo interesante es el puente, ¿verdad? Que Cave Canem tuvo la visión de decir, no somos literatura, sino somos esto también. No es la literatura acá y el micrófono abierto o el slam o el hip hop allá tampoco. Si vamos a acceder a estos espacios, tiene que ser todo el mundo, ¿verdad? Absolutamente. Definieron su proyecto de esa forma bien inclusiva. Creo que en eso lo interesante es que que lo mismo, creo que estamos en un momento de gloria para la poesía latina en Estados Unidos. Es increíble toda la gente que hay, pero no siempre hay el bandwidth, ¿verdad? Y la buena poesía que hay. Oh, buenísima. Y también bien pocos investigadores para la gente que hay. O sea, que se enfoquen particularmente en poesía latina en Estados Unidos, somos... si somos 10 en el país entero, somos poquitos, ¿verdad? Y nada, pero eso es otro tema para otra conversación, pero sí,
Estamos aquí con temas constantemente, Araceli. Espero que estés anotando, porque aquí hay como 4 mesas. Exacto. Bueno, ya nos queda relativamente poco tiempo y yo quería que la última ronda fuera que la usaran cada uno de ustedes o para leer uno de sus textos o para comentar en qué están trabajando ahora mismo, qué están promocionando. Sé que Uroyoan y Ashi están promocionando libros nuevos, no sé qué está pasando con Kiani, pero si quieren leer un fragmento, mira, quieren, libro en mano, velo ahí. Pues eso, por favor, un poquito. Yo quiero, antes de despedirlos con eso, pues darle otra vez las gracias al Billner, a Araceli por la invitación, a ustedes tres por acceder a mi llamado combativo. Y ha sido un gusto, por supuesto, esta ha sido una conversación llena de iluminaciones, de provocaciones, de desafíos, cosas que tenemos que seguir pensando desde la academia, desde las artes, desde la literatura, desde la traducción. Efectivamente fue también hermoso ese hilo conector entre ustedes tres, ¿verdad? El arte de la traducción. Muy agradecida a todos y déjennos escuchar algo. Y no sé, Araceli, si hay preguntas en el chat, yo no las veo porque estoy en mi teléfono. Si quieres, cuando ellos terminen de leer, pues pasar alguna pregunta del chat. Y si no, pues gracias. Se tiene que ir Urayoan a las 6, yo también, pero todavía tenemos unos 20 minutitos. Así es que lecturas, preguntas, lo que quieran. Gracias a los tres, a los cuatro, incluyendo Araceli. Bueno, mira, yo, esto es el último proyecto en el que he estado trabajando o que acaba de salir porque sigo trabajando en un montón de cosas. Literary Works by 10 Dominican Women, y es una antología de 10 escritoras dominicanas, traducido por la Kadiri, una compatriota de Uroyoan, Kadiri Baker, profesora en Texas. Y sucede que yo publiqué este libro en español, 10 Dominicanas de Letras, Poética, homenaje a antología, porque no hay, si el Caribe es invisible, las dominicanas son aún más invisibles cuando se trata de literatura, de academia, y si salimos de allá de la isla y si vivimos fuera, pues imagínate tú. Entonces mi plan era hacer algo pequeñito así para que entre, para que los estudiantes de secundaria y de universidad y de las universidades no le cojan miedo. Pero no es solamente una antología, no es simplemente recopilar cosas de textos literarios de estas escritoras, sino también que hay un colaborador o una colaboradora que escribe de esta escritora. Por ejemplo, tenemos la colaboración de Carlos Aguasaco, Araceli, colega de ustedes allá en CUNY, de José Acosta, tremendo escritor dominicano, de Néstor Rodríguez, que medio puertorriqueño dominicano, radicado en Canadá, y así sucesivamente. Entonces, es un texto ideado para las aulas. Yo quiero que hayan dominicanas en las aulas y por eso este proyecto, este trabajo. Puse el enlace en el chat, fue publicado por Dominican Writers Association y está tanto en inglés como en español. Esta es la edición en inglés que acabamos de publicar. Oye, fascinante. ¿Dónde se compra? Pusiste el enlace, ¿no? Sí, Dominican Writers Association. Literary Works by 10 Dominican Women. Not related, but related. Si ser una dominicana en la diáspora es ser invisible, imagínate lesbiana dominicana en la diáspora. En eso estoy trabajando y nena, ¿cómo cuesta, eh? Estoy contigo. Un montón. Entonces, leo un poemita de transversal, invocando con mucho amor a nuestra complicada pero amada siempre Julia de Burgos, pero les anticipo que hay otro poema en el texto que es improvisado, donde complico, ¿verdad? El legado fundamental, ¿verdad? Pero complicado de Julia. Y estos son 2 décimas que usan pies forzados de Julia en inglés y en español, así que la estoy reclamando a ella como, ¿verdad?, escritora translingüe también. Y son décimas de Julia, o sea que son juliésimas.
con este epígrafe. My cry that is no more mine, but hers and his forever, the comrades of my silence, the phantoms of my grave. En español, inútilmente estiro mi camino sin luces, como muertos sin sitio se sublevan mis voces. Hubiésemos. Now poetry is just a name. Tras de la poesía, for this, our faint embodied sound, nos queda lo sonoro, or music once it's not around, sin palabras ni coro, for ash in lockstep with the flame, cuerpos en entropía, for streets still summoning the same, la calle todavía, old shadows, watch buses sever, pide sombras, no cruces, concrete, no, this war will never, sin ver los autobuses, and yes, our breath is the front line, la guerra que respiro. Sing my cry that is no more mine, inútilmente estiro, but hers and his forever, mi camino sin luces. Our war is in the wounds we brought, la guerra que se trajo, from our archipelagic ports de puertos tropicales, making us dark echoes of sorts, nos hizo sucursales, boneyard of songs, islands of thought, de huesos, un refajo, shaped by blood currents, under clot de islas en el Tajo of empire, until Julia gave the imperio soy desgloses us back our ghosts and dared the slave de Julia, la conoces, to disinter her violence bajo un cielo de litio. Sing the comrades of my silence, como muertos sin sitio, the phantoms of my grave, se sublevan mis voces. Y pues los dejo entonces con un show and tell, porque no quiero leer más nada, pero esto es un libro artesanal de la gran Nicole Cecilia Delgado, poeta y directora de la casa ecofeminista, La Impresora, basada en Isabela, Puerto Rico. Vivió en Nueva York por muchos años y creo que La Impresora es tal vez de las editoras más importantes en el Caribe y de nuevo haciendo libros artesanales desde una conciencia súper política, ¿verdad? Ecofeminista, mucha gente queer también y mucha gente de la diáspora. Y también estoy haciendo un libro de traducciones de los libros de artistas de Nicole Cecilia. Y entre los trabajos de La Impresora, para que vean lo mío, esto tiene un par de años, está este tróptico, que es un tríptico del trópico. So, Tropical Triptych, incluye 3 elegías a grandes poetas puertorriqueños, ¿verdad? Todos con una relación con la diáspora. Entonces aquí está uno inspirado en el gran Pedro Pietri, otro inspirado en el gran Esteban Valdés, que falleció el año pasado, y su icónico Soneto de las Estrellas. Y aquí están las Juliésimas que acabo de leer, y pues esto lo editó Nicole, pero los 3 poemas aparecen también en Transversal. Así que les pongo el Etsy de La Impresora para que vean también cómo estoy pensando en mi práctica como poeta, ¿verdad? Atada a estas prácticas de edición alternativa en Puerto Rico. Gracias. Ok, bueno, le voy a leer del nuevo libro que se llama Boomerang. Y le voy a leer el poema, se lo voy a leer en este español nuevo, el poema sobre Ana Mendieta. Aquí va. Ana Mendieta es la presidente de la Coca-Cola y viste de amarillo, una madre de millones, una estrella pop internacional desfilando por la orilla del río cubierta de saliva y plumas. Ana Mendieta es la senadora de la Florida, la gobernadora de New Hampshire, 4 pies y 10 pulgadas de madera trazadas con sangre formadas de barro, hierba y pólvora. Ella se apoya en el mostrador del bar, una mentirita en la mano. Ana Mendieta es la gran duquesa de Luxemburgo, una prestigiosa profesora de Derecho Internacional en la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra.
Ana Mendieta es una sombra de luz en los campos de maíz de Iowa, un montículo de tierra en las afueras de La Habana, dibujos en cueva. Ella es el alcalde de Wichita, la tierna hermana del fallecido dictador, un glamoroso modelo de moda, beneficiaria de la asistencia social, caso de emergencia en la sala de emergencias, soldados, dentistas e historiadores, la presentadora de un programa diario de entrevistas en Telemundo que incluye un lechoso blackout todos los días antes de responderles llamadas. Ana Mendieta es la autora intelectual del resurgimiento de Miami, el genio malvado detrás de la explosión de un avión que mató a todos los miembros del equipo nacional de esgrima y el hombre que le arrancó las tripas a su amante cuando ella gimió de nombre de otro. Ana Mendieta es una jonronera, el jugador más valioso y 6 veces All-Star en las ligas mayores, celebrando en una B&B gay en la calle Duval con una chocolate slam y una bandeja de cocaína. Ana Mendieta es la presidenta de la Coca-Cola y una doble agente. Inventó la sitcom, el teléfono, dio a luz a Amazon, vino con 14,000 niñas y fue deportada con 2,021 personas más, en su mayoría asesinos. Ana Mendieta teme que si no fuera artista, se dedicaría a una vida criminal. Ana Mendieta es sujeto y objeto. Ella está abrumada por el sentimiento de haber sido arrojada fuera de la matriz, de la isla, del exilio. Ana Mendieta es blanco de racismo y de una misoginia particularmente violenta. Tiene una carcajada malvada, una cruel agitación en las manos. Se traga una dark and dirty, una eye of the storm, una fucked up float. Ana Mendieta es la puñetera presidente de la Colacoca y está feliz y avergonzada a la vez por los millones que gana, pero también le interesa todo lo que ese dinero puede hacer. Ella está afuera, mirando hacia adentro, y tan de moda con la gente de moda. Ana Mendieta está sola. Empuja y presiona su cara contra el vidrio hasta que hay una pequeña fractura que serpentea hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, y el vidrio se separa para que se pueda sacar cada pieza con los dedos. Ana Mendieta es la más joven de todas, la última en abrir los ojos cuando se creó la tierra. Ella es la ideal femenina, la ideal masculina, la ideal no binaria, e inspira lujuria y fecundidad. Adora los abanicos y los espejos y constantemente mete los dedos en tarros de miel. Ana Mendieta pierde interés rápidamente. Es un pavo real, un saco de huesos, una mujer dormida en el techo de un deli 33 pisos más abajo. Gracias. Gracias a los tres, gracias, bravos los tres, braves. ¿Hay preguntas, Araceli? Te paso la palabra porque no veo si hay preguntas o si directamente... Yo tengo una pregunta para Achi, que es más bien a partir del comentario de Ana María, que dice que el trabajo que habrá sido traducir eso, ¿no? Y mi pregunta para Achi es, ¿ese texto nació, o el libro, nació en inglés o nació en español, o nació así bilingüe? Cuéntanos. Nació bilingüe. De hecho, eso es una de las cosas que para mí ha sido muy importante, ¿no? No indicar cuál fue el original y cuál es la traducción, porque no quiero discusiones sobre cuál es el auténtico. Just read it, you know. En este caso, ese poema en particular nació en inglés, pero hay otros que nacieron en español, así que... Doy fe. Algunos nacieron en español. Por cierto, espero mi copia, nena, para el 18. bueno, no, claro, sin duda. Araceli. Sí, no, más bien no hay preguntas, solamente la gente está diciendo que muchas gracias, bravísimo, gracias por compartir tanta sabiduría, poesía e inspiraciones, nuestra querida colega, la profesora Elzbieta Sklodowska, la profesora Bélida Sánchez, colombiana, trabaja aquí en Nueva York, en uno de los colegios de Chile. Muchas gracias, encantada de escuchar sus obras. Y bueno,
Así que muchísimas gracias a todos por su generosidad, por su tiempo, por su disponibilidad y por traer tanta cultura, no solamente a los estudiantes, sino también a los escritores y al público en general, ¿no? Lo que tiene el Wilner es de que siempre invita no solamente a la comunidad académica e intelectual, sino también al público en general. Esto es muy importante para nosotros y lo hemos hecho por mucho tiempo. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya estamos conectados. Tenemos ahí en el chat una serie de enlaces a los cuales vamos a visitar sin falta y vamos a comprar los libros, ¿cómo no? Yo también listísima para traer sus obras a mi aula de clases, que es donde ahí surge el saber, donde ahí surge todo.